vivo. Hoy tenemos con nosotros al estudiante Humberto Ardila de grado 11, quien posee ciertos conocimientos acerca del relativismo. Humberto, ¿puedes decirnos qué es el relativismo y en qué se diferencia del absolutismo? Claro, Brenda. Bajo mis conocimientos orientados por mi docente, el relativismo es la idea de que los puntos de vista y las verdades dependen del contexto cultural o individual. No hay una verdad universal, sino que múltiples verdades según las perspectivas. El absolutismo, en contraste, sostiene que hay verdades universales y objetivas que se aplican a todos independientemente del contexto. Entonces, si entiendo bien, en el relativismo lo que es verdad para una persona puede no serlo para otra. ¿Es así? Exactamente, Jessica. Mientras que el absolutismo diría que hay una sola verdad que todos deben aceptar, el relativismo reconoce que diferentes personas o culturas pueden tener su propia versión de la verdad. ¿Y cómo aplica esto en la moral? ¿Cuál es la premisa básica del relativismo moral? La premisa básica del relativismo moral es que los conceptos de lo que es moralmente correcto o incorrecto varían según la sociedad, la cultura o el individuo, y no existen normas morales universales que sean aplicables a todas las personas en todo momento. Entonces, una acción que es moralmente aceptable en una cultura podría no serlo en otra, ¿verdad? Así es, como por ejemplo ciertas prácticas que son vistas como morales en una cultura pueden ser consideradas inmorales en otra. El relativismo moral sostiene que ninguna de esas perspectivas es intrínsecamente superior a la otra. Entonces, cuando decimos que la verdad es relativa según el relativismo, ¿qué queremos decir exactamente? Pues esto quiere decir que la verdad es relativa. Significa que lo que una persona o una cultura considera verdadero puede no serlo para la otra. La verdad no es una entidad fija y universal, sino que está condicionada por el contexto y la perspectiva de quien la observa. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo esto funciona en la vida real? Claro, tomemos el ejemplo de las creencias religiosas. En algunas culturas, ciertas deidades o prácticas son consideradas la verdad absoluta, mientras que en otras, esas mismas creencias pueden no tener ningún significado o incluso ser vistas como erróneas. ¿Y cómo se relaciona el relativismo con la diversidad cultural? El relativismo reconoce y respeta la diversidad cultural, aceptando que diferentes culturas tienen diferentes creencias, prácticas y valores. No se considera que una cultura sea superior a otra, sino que todas tienen su propia verdad y valor intrínseco. Entonces, el relativismo nos ayuda a ser más tolerantes con las diferentes culturas. Exactamente. Al entender que cada cultura tiene su propia lógica y sus propias verdades, podemos ser más abiertos y respetuosos hacia las diferencias. ¿Cuál es el papel del contexto y la perspectiva en el relativismo? Pues esas son fundamentales. En el relativismo, el contexto y la perspectiva determinan lo que se considera verdadero o moralmente correcto. No se puede juzgar una creencia o práctica sin considerar el entorno en el que se desarrolla. Bueno, Humberto, entonces, para entender verdaderamente una práctica cultural necesitamos entender su contexto. Así es, Jessica. Sin el contexto podríamos malinterpretar o juzgar incorrectamente las prácticas de otras culturas. ¿Cuál es la crítica más común al relativismo? Pues una de las críticas más comunes es que puede llevar el escepticismo extremo o nihilismo, donde se cuestiona la posibilidad de conocer alguna verdad o valor absoluto. Además, algunos argumentan que el relativismo puede justificar prácticas inmorales bajo la excusa de la diversidad cultural. Pero, ¿y cómo podemos evitar esta trampa?
Pues es importante mantener un equilibrio. Podemos respetar la diversidad cultural sin dejar de defender los derechos humanos y la justicia. Es un desafío, pero es necesario. ¿Y cómo se relaciona el relativismo con la tolerancia y el respeto hacia las opiniones? Pues este puede fomentar la tolerancia y el respeto, ya que no incita a entender y aceptar que otras personas tienen diferentes puntos de vista, que son igualmente válidos. Nos ayuda a no imponer nuestras creencias como las únicas correctas. Pero, ¿y eso significa que debemos aceptar todo lo que sí es dañino? No necesariamente. Podemos ser tolerantes y respetuosos sin dejar de criticar prácticas que consideramos injustas o dañinas. El relativismo nos invita a dialogar y comprender, no a aceptar ciegamente. ¿En qué medida el relativismo puede influenciar en nuestras decisiones y acciones diarias? Este nos hace más conscientes y respetuosos de las diferencias, culturas y personas en nuestras interacciones diarias. Pueden influir en nuestras decisiones, haciéndonos más considerados y menos propensos a juzgar apresuradamente. Pero también puede hacernos dudar más, ¿no es así? Por supuesto, puede generar cierta incertidumbre, pero esa duda también puede llevarnos a decisiones más informadas y justas. ¿Cuál es la diferencia entre el relativismo cultural y el relativismo moral? Pues el relativismo cultural se enfoca en las diferentes culturas y creencias y prácticas, sosteniendo que ninguna cultura es superior a otra, mientras que el relativismo moral, por otro lado, argumenta que no hay principios morales universales y que lo que es moralmente correcto o incorrecto depende del contexto cultural o individual. Así es. Así que el relativismo cultural es más específico. Estamos en lo correcto. Correcto, Jessica. El relativismo cultural es una aplicación del relativismo moral, en el que el ámbito de las prácticas y creencias culturales específicas. Finalmente, ¿por qué es importante entender y reflexionar sobre el relativismo en nuestra sociedad actual? Esta es crucial en nuestra sociedad, ya que promueve la convivencia pacífica y el entendimiento entre diferentes culturas y perspectivas. Nos ayuda a ser más abiertos y empáticos y a cuestionar nuestras propias creencias y valores, lo que puede llevar a una sociedad más justa y equitativa. Así que, para concluir, podemos decir que el relativismo nos ayuda mejor a vivir juntos en un mundo diverso. Exactamente. Nos proporciona herramientas para el diálogo y la comprensión mutua, que son esenciales en nuestra era. Muchas gracias, Humberto, por estar con nosotros y por esta excelente conversación. Sí, ha sido muy enriquecedor. Espero te vaya muy bien al terminar todos tus estudios. Hasta la próxima en Filosofía en Vivo. Gracias a ustedes por invitarme. Chao.